Bien, siempre que hablamos en cuanto a la fuerza con la que un cristiano vive, con la que un cristiano enfrenta la vida cristiana, y no recordamos aquellas palabras de Zacarías, el cual Dios le dio para que le hablara a aquel entonces, aquel hombre que gobernaba a Israel en aquel entonces. Su nombre era Zorobabel. Él era el gobernador del pueblo judío, él era el gobernador de los hijos de Dios en aquel entonces. El profeta Zacarías le dice que Dios le envía una palabra y se la está enviando a un hombre que va a gobernar una nación. Se la está dando a un hombre que va a gobernar un país en un tiempo muy difícil, en un tiempo de muchísima dificultad, porque ellos venían de cautiverio. Hacía 70 años atrás Israel había sido devastada, destruida, el templo había sido totalmente destruido. Toda la nación de Israel había sido deportada a Babilonia. Allí habían permanecido 70 años. Y cuando regresaron, lo que encontraron fueron cenizas. Y en el libro de Nehemías podemos encontrar el hombre que enfrentó esas cenizas, pero le creyó a Dios, levantó y restauró. Pero cuando vemos todo el contexto, Zacarías es un hombre que está recibiendo un gobierno, pero no fácil. Está recibiendo gobernar un país en cenizas. Está recibiendo gobernar un país en el caos, en la miseria. Y a ese Dios le manda decir por medio del profeta, le dice: esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y la palabra que le envía es: dile, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para un hombre que va a iniciar un gobierno, va a iniciar un ejercicio de restauración a una nación que está hecha cenizas, que está hecha caos. Y viene Dios a través del profeta y le dice: vas a gobernar, vas a levantar esta nación, pero de una vez te digo que no lo puedes hacer ni con tus fuerzas ni con el ejército humano, sino que vas a depender de la presencia y del poder del Espíritu Santo para lograrlo. Era la primera condición de este llamado que estaba recibiendo Zorobabel. Y Zorobabel significa nacido en Babilonia. Zorobabel, su nombre significaba nacido en Babilonia, y Babilonia significa confusión. Y aún así Dios le dice que Él va a sacar a la nación adelante, pero no va a ser con su fuerza, sino con el Espíritu Santo. Cuando nos quedamos pensando en las cenizas que ha dejado este 2020, aunque entendemos que no todo ha sido negativo, han habido muchas lecciones, han habido muchísimas cosas por rescatar. No todo ha sido negativo, no todo ha sido malo, pero podemos de una u otra manera entender que hay un llamado de parte de Dios, hay un llamado de parte del Señor también a enfrentar las situaciones como están ocurriendo. Y como decía alguien ayer, en 2 días es 1 de enero del 2021, pero quizá muchas cosas no van a cambiar, no van a ser drásticas, el cambio no va a ser drástico. Podemos estar pasando una página, pero puede ser el mismo libro. Muchas cosas van a seguir iguales, pero de una u otra manera somos personas con fe, somos personas con expectativa, con metas, con desafíos, con aspiraciones. Y eso no es malo, y eso no nos lo quita ni la pandemia, ni nos lo quitan las malas noticias, ni nos lo quita nadie. Podemos creer, podemos tener fe. Escuchaba a personas hablar con respecto a la planificación del 2021 y decían: después de lo que pasó en el 2020, todo el mundo quedó como sin muchas ganas de planificar, sin muchas ganas de soñar, sin muchas ganas como de proyectar nada, porque decían: ¿con qué garantía lo hacemos? ¿Qué tal suceda lo mismo que sucedió en el 2020? ¿Qué tal planifiquemos? ¿Qué tal tracemos? ¿Qué tal vamos a hacer esto? Vamos a hacer aquello, y nos sorprenda otra situación similar o peor. Pero los hijos de Dios de una u otra manera
debemos, independiente de las circunstancias, independiente de lo que traiga el 2021, independiente de lo que vaya a suceder, usted y yo estamos aferrados a una palabra, a una promesa y al Espíritu Santo de Dios, que nos da la garantía de que con Él podemos lograr muchas cosas con el poder de su palabra. Aleph, como hablamos el domingo, y les sugiero al que quiere ahondar y tener el marco más completo de este pasaje, de esta palabra. Los judíos a comienzo de octubre, la última semana de septiembre, comenzando octubre, es su nuevo año. Es el nuevo año judío. Y de allí parte lo que se llama el año 5781. Desde la creación, ellos cuentan desde Adán y Eva, desde ahí empieza todo, desde Adán y Eva. Y empieza el conteo y están contando 5781. Entonces ellos cuentan año tras año, pero en la cultura hebrea, la gematría, como se conoce, es la asignación de un número a cada letra. Y las letras tienen asignaciones numéricas. Y cada letra obviamente va teniendo un significado. Y de una u otra manera tiene a ser tendencia y tiende a tener significado para nosotros. Como decía mi esposa ahora, esta década de los 80 judío es conocido como Pei, que es una boca. Por eso a comienzo de este año 2020 lo hayamos denominado la década de la proclamación, del no callar, del hablar. Y era la década, y por eso cuando hablamos del 2020 o 5780, hablamos que era el tiempo de hablar, de usar la boca para predicar la palabra, para testificar acerca del Señor. Pero pasamos al 1, al 5781. Este 1 es la primera letra del alfabeto hebreo, que en su inicio, cuando comenzó de manera inicial, antes de que comenzara cualquier alfabeto, cuando inició de lo que se conoce como pictográfico, inició como un buey. Inició como un buey, significa la fuerza, significa liderazgo, pero también paternidad o el padre. Y aquí es donde adquiere un significado profundo para nosotros. Y le voy a decir por qué. El domingo hablamos lo que significaba y lo que implica la fuerza de Dios. Y como se lo dice Dios a Zacarías, dígale a Zorobabel que no es con ejército ni con fuerza humana, sino con mi espíritu. Y es como un llamamiento espiritual. Pero Aleph significa fuerza, buey, líder. Pero en esta noche quisiera enfocarme en el segundo significado, que es padre. La palabra hebrea para padre es Abba, que Jesús, que el mismo Pablo también la mencionó cuando dijo que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos Abba, Padre. Y la palabra Abba está compuesta, la primera letra es Aleph, la segunda letra es Bet, que es lo que equivale a nosotros la B. Pero lo curioso es que el primero sería el buey y el segundo la casa. Significa el primero de la casa. Y así sucesivamente, cada palabra tiene significado y asignación numérica. Y eso hace que la palabra tenga muchísima riqueza y significado y profundidad. Cuando unificamos los dos mensajes, tanto el que compartíamos el domingo como el que en esta hora queremos profundizar, estamos hablando de una fuerza de Dios, pero ahora quiero hablarle de la fuerza del Padre. Y usted dice, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. En el Antiguo Testamento se tenía una revelación de Dios. La revelación de Dios era el Dios de los ejércitos. Y por eso dice ahí en Zacarías, le dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Dice: no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho ¿quién? Jehová
de los ejércitos, porque era la revelación que se tenía en el Antiguo Testamento. Se demostraba la veracidad de Dios a través de las guerras, y en la guerra era que Dios demostraba quién era el Dios verdadero, y en guerra era que se manifestaba el poder y la gloria de Dios. Y por eso en el Antiguo Testamento encontramos guerras y luchas, confrontaciones. Pero en el Antiguo Testamento la revelación entonces era la fuerza de Jehová de los ejércitos. Era una fuerza militar, mas sin embargo no le quitaba lo espiritual, porque le dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Entonces ahí le da ese carácter espiritual a las batallas que iba a librar Zorobabel. Pero me gusta y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 7. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Mire lo que la palabra dice. Le dice: Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Dios de las batallas, el Dios de los ejércitos, el Dios de las guerras. Y luego dice: ¿quién eres tú, oh monte? ¿Quién eres tú, obstáculo? ¿Quién eres tú, adversidad, lucha? ¿Quién eres tú, lo que venga en el 2021? ¿Quién eres tú para que se oponga al frente del que tiene una palabra y una promesa de parte del Dios de los ejércitos? ¿Quién eres tú? Dice: serás reducido monte, serás reducido a llanura. Entonces note que no importa la circunstancia que se nos vaya a pasar al frente, sea la que sea, así como fue este 2020, así como fue esta pandemia, no importa lo que sea, pero el poder, la gracia del Espíritu Santo están por encima de eso, lo supera y nos lleva a victoria y a bendición en el nombre de Jesús. ¿Quién eres tú, oh monte? Quizás el monte al que le temas es el divorcio, el desempleo. Quizás el divorcio es el monte que te atemoriza. Quizá el desempleo, la situación financiera, tantas cosas que hoy pueden ser el monte que se te para al frente y te atemoriza. Pero al que tiene la promesa, el Dios de los ejércitos del antiguo, le dice: ¿quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel. Mire cómo Dios empodera a Zorobabel, cómo Dios dice: él lo va a lograr. Ese era el Dios de los ejércitos. Ese era el empoderamiento del Dios del Antiguo Testamento. Como veíamos, Israel gritó con todas sus fuerzas, pero los muros de Jericó cayeron por la fuerza de Dios. Siempre en las guerras estaba Él liderando a su pueblo. Siempre en las guerras estaba el Señor ahí. Esto requiere fe. Esto requiere fuerza, pero no humana, sino de Dios. Acompáñeme al libro de Jueces capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6. Llamamiento de Gedeón, dice la palabra. Dice, vamos a leer versículo 14. Y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Escúcheme bien. En los tiempos de Gedeón lo mismo, era un tiempo de crisis, era un tiempo de caos. Los madianitas robaban las cosechas al pueblo de Dios. Los madianitas le quitaban las cosechas a los hijos de Dios. Los madianitas robaban las cosechas de los hijos de Dios. Les quitaban la bendición a los hijos de Dios. Y Dios levantó a Gedeón para que liberara y bendijera al pueblo y se convirtiera en un libertador para Israel. Y Dios lo llamó, pero este hombre era un hombre cobarde. Estaba escondido en un lagar
cosechando trigo. Donde se cosecha la uva, él estaba cosechando las uvas. Perdón, donde se cosechan las uvas, él estaba cosechando el trigo. Estaba acobardado, escondido. Y viene Dios y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Cómo Dios llama a alguien cobarde, esforzado y valiente? Porque Él no mira nuestra condición actual, sino Él mira el potencial que Él puede poner en nosotros por medio de la palabra. Porque Él sabe lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces le dice: varón esforzado y valiente. Lo llama y le empieza a hablar de las maravillas que Él quiere hacer. Y luego le dice allí: ve con esta tu fuerza, le dice el Señor, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice: ¿no te envío yo? Y aquí quiero empezar a abrir un cuadro, un panorama especial. La fuerza, escúcheme bien, la fuerza con la que yo ando también equivale y depende de quién me envió, por quién me siento enviado. Es distinto cuando usted es comisionado por alguien que no tiene poder y fuerza. Es distinto cuando alguien, como cuando usted estaba ya quizás en el colegio, le hablo a los varones y uno igual a otro le decía: vaya, búsquele pelea a ese grandulón que yo lo respaldo. Y si el que le decía era igual de chiquito a usted le decía: no, su promesa no me da garantía. Pero si venía uno grande, si venía uno así como que lo era capaz de defenderlo y le decía: vaya, búsquele la pelea a ese que yo le respaldo, entonces usted iba como empoderado, porque tenía respaldo. Usted iba con agallas porque iba respaldado, porque alguien que usted consideraba más fuerte, alguien que consideraba usted mayor, le estaba diciendo: vaya a la pelea que yo lo defiendo. Bueno, Dios le está diciendo a Gedeón: ve con tu fuerza, ve y enfrenta a los madianitas. Ve con tu fuerza y pelea contra los madianitas. Te envío yo, le dice el Señor. Y mire la respuesta de Gedeón. Versículo 15. Le respondió: hay una exclamación ahí. Dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Le pregunta: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón no entendió lo que tuvo que entender Zorobabel. Que si Dios le decía: ve contra el monte que sea, porque yo voy contigo, y sea el monte que sea, se reducirá a llanura, porque el que te dio la palabra es Jehová de los ejércitos. Pero Gedeón no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Gedeón no comprendió lo que Dios le estaba diciendo. Ve contra los madianitas. Te envío yo. Te envío yo. Hermano, lo está mandando a la pelea el más poderoso. Lo está mandando a la pelea el más grande. Lo está mandando a la pelea el todopoderoso, el que tiene poder y gloria, el que tiene el poder sobre todo el universo. Le está mandando y le está diciendo: ve, te envío yo. Y le pregunta: ¿no te envío yo? Pero ¿dónde está puesta la mirada de Gedeón? No está mirando el músculo de Dios, no está mirando la fuerza, el poder, la potencia de Dios. Está mirando la suya. Le dice: Señor, ¿qué tengo? Soy de la familia más pequeña. Mire lo que le contesta: mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pobre y pequeño. Así, ¿quién va a enfrentar una situación con esa mentalidad? ¿Quién va a enfrentar cualquier reto, desafío, cualquier expectativa, cualquier situación que quiera, aspiración, meta para el 2021, con una mentalidad puesta en Él mismo, en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad? Pero Dios le está diciendo: ¿no te envío yo? Y él le dice: pero soy pobre y pequeño. Pero sabe, el Señor no le corrige y no le dice: no, eres rico
y poderoso. No lo corrigió. Dile al que está a tu lado: Dios sabe quién eres tú. Dile, por favor: Dios sabe quién eres tú. Dios conoce tus temores. Dios conoce tus fallas. Mas sin embargo le dice: ve, yo te envío, ve, te envío, te estoy enviando. Con esta palabra te envío yo. Y él tiene que creer. Y es lo que en esta noche quiero resaltar. Lo primero que demanda es fe. Lo primero que Dios está demandando para el 2021 es fe, no agüeros. La fe no es salir con la maleta, aunque hay toque de queda, pero no falta el que se salga con tu maleta a dar vueltas. Las uvas, los amarillos, ¿sí? De eso no se trata. La espiga. Usted puede llenar su casa de todos estos fetiches, pero usted y yo no caminamos por una espiga, no caminamos por unos pantaloncillos amarillos. Usted y yo caminamos por el poder del que nos envía y nos dice: ve con esta palabra, porque el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me da a mí la fe. Es la palabra del Señor, para que cuando enfrentes el monte, cuando enfrentes al Goliat, cuando enfrentes los muros de Jericó, cuando enfrentes los gigantes, mira que eso no es solo un evento de la Biblia. Es todo, en toda la escritura está. En toda la escritura está Abraham enfrentando su esterilidad, cada hombre enfrentando, José enfrentando todo lo que enfrentó, Josué muros, David un gigante, y así sucesivamente. Zacarías un monte, Gedeón madianitas, y así sucesivamente. Todo el mundo tuvo adversidades al frente. La diferencia era la fe. La demanda era la fe, y Dios le está diciendo que tenga fe. Ve con esta fuerza. La garantía, y mire lo que le contesta el Señor. No lo corrigió, no le dijo: no, tú eres rico, no, tú eres un campeón, no, tú eres un hombre especial, no, dentro de ti hay un campeón, saca el campeón que hay en ti, lo vas a lograr. No le sacó una conferencia de superación personal. No le dijo: saca el tigre, el león, la fiera que hay en ti. No, le voy a decir la garantía de la victoria. Gedeón fue, versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa es la garantía de mi victoria, la presencia de Dios conmigo. Dele ese aplauso si usted lo cree con todo su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este caso no solo me envía, sino me acompaña. No solo me dice: ve a la guerra. No solo me dice: ve y enfréntalo. David estaba tan convencido que cuando él corría a la línea de batalla a enfrentar a ese gigante, él sabía que no iba solo. Él sabía que el Jehová de los ejércitos iba con él. Él sabía que Jehová de los ejércitos iba con él. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más nosotros hoy estar seguros de que Él no solo nos está enviando, sino nos está acompañando? Ahora, todo lo que le acabo de mencionar hasta ahorita hace referencia al Dios de los ejércitos, al Dios de las batallas, al Dios de las guerras. Pero si yo en esta hora le digo que ese Dios que prometió a Gedeón, que le prometió a Josué, que le prometió a todos los hombres la victoria por su palabra y por su presencia, en el Antiguo Testamento era conocido como el Dios de los ejércitos. En el Nuevo Testamento viene la revelación de Jesús en la cruz, en el pesebre, lo que celebraba el mundo hace unas semanas.
el Dios del pesebre, el Dios de los evangelios, el Dios de la cruz, el Dios que resucitó, el Dios que está sentado en el trono y vive y reina por los siglos de los siglos. Ese Cristo, ese Rey de gloria, es el del Nuevo Testamento. Y Él dice, con aquella oración tan sencilla que nos dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Les dijo, refiéranse a Dios no como un Dios lejano y distante. Dile Padre. Es decir, ahora el que te envía, el que te está enviando, ya no es solamente el Dios de guerra, el Dios de los ejércitos. Es tu papá, tu padre. Porque Abba significa papito. Es la manera más tierna de referirse al papá. Papi, papito. Abba era una palabra que encerraba al padre, pero con una palabra tierna. Entonces, usted y yo vamos a caminar. Y si el 5781 años que ya está caminando y que ya está corriendo, pero que para nosotros ahorita toma un significado porque pasa el 2021. Entender de que Aleph es el año de la fuerza, es el año de la fuerza del Padre. El domingo hablábamos de la fuerza, pero ahora le estoy hablando de la fuerza de mi papá. No de un Dios de guerra, de un Dios distante, de un Dios lejano. Es mi Padre. Me está diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Él está esperando fe. Acompáñeme a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Versículo 33. Hebreos 11 es el libro de la fe. Es el libro, Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Quiero que me preste muchísima atención a lo que dice el versículo 33. Que por fe, escúcheme bien, versículo 33, que por fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron ¿qué? Promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Dele ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por fe, mire lo que la Biblia dice que estos hombres hicieron, la gente de fe, conquistaron reinos. Es decir, la fe me hace un conquistador. Y eso no significa que no haya problemas, obstáculos, adversidades, montes, gigantes, muros. Por fe conquistamos. Dice, conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Cuántas cosas en tu vida demandan justicia? Dice hombres que quizá como la oración de la viuda, por medio de su oración insistente, traen justicia divina a su casa. Hace que el juez haga justicia pronto. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mire todo lo que la fe puede hacer en la vida de una persona. Pero mire el versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y escuche bien, sacaron fuerzas de debilidad
y se hicieron fuertes en batalla. ¿Todo por medio de qué? De la fe. La fuerza del Padre. Yo te quiero invitar a visionar un 2021 en la fuerza del Padre. Que puedas ser consciente y decir: quizá yo en mi fuerza no lo voy a lograr, quizá yo en mi poder humano no lo voy a lograr, pero tengo una promesa mayor de la de Zacarías. Tengo una promesa mayor que la Gedeón. Tengo una promesa mayor que cualquiera de estos hombres a los que Dios les dijo que les daría la victoria. Tengo una promesa mayor que ellos. ¿Por qué? Porque por ellos nadie murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ni a ellos les fue enviado la presencia del Espíritu Santo de la misma manera como a nosotros. Porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia de Cristo Jesús. Eso nos hace privilegiados. Por eso la Biblia dice que algunos profetas anhelaron ver y oír lo que usted y yo estamos viendo, predicando y leyendo. Más importante que lo que te espera en el 2021 es cómo lo vas a enfrentar. ¿Bajo qué respaldo le vas a dar la cara al 2021? ¿Con qué actitud lo vas a enfrentar? Frente a ese muro, frente a ese monte, frente a ese gigante, frente a esa adversidad, frente a esos leones, fuegos impetuosos, ¿cómo lo vas a enfrentar? No solo es cómo lo voy a enfrentar, sino cuando me convenzo con quién estoy, quién me envía. Hermano, usted y yo debemos estar agradecidos en este día. Hoy queremos hacer una oración especial porque estamos finalizando un año aunque todavía no se ha cerrado la pandemia, pero hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay esperanza en Cristo de que esto pasa. Pero muchas familias han perdido seres queridos. Como iglesia hemos perdido muchísimos pastores, líderes, tanto aquí en Bucaramanga, especialmente países como Brasil, Ecuador, Perú, México. Muchísimos pastores que perdieron la vida en este tiempo, líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero a usted y a mí el Señor nos concede que hoy es 30 de diciembre y aquí estamos respirando para la gloria de Dios. Y cada día que nos levantemos y vivamos, no se nos olvide que es por la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Y si yo vivo es por un propósito. Y si yo vivo es por una razón divina. Y si Dios me da vida, y si vamos a vivir el 2021, es porque vamos a vivir conforme a la voluntad y en el poder de la fuerza del Padre y en el poder de la palabra de Dios. Vamos a caminar en el 2021 en el nombre de Jesús. Porque yo soy su hijo, puedo. Así es que yo te invito a que, si en este 2020 tu oración decayó, levanta tu oración al Padre. Decirle: papá, dame fuerza en este 2021. No quiero tener un altar caído, no quiero tener un altar en ruinas. Anhelo un altar en el poder de Dios. Que este 2021 le diga: Señor, me leí la Biblia. Me leí la Biblia. Comienza el plan. No importa, pero ya lo he comenzado 10 años atrás. No importa. Vuelve a iniciar. Vuelve a leer la Biblia con pasión, a enamorarte de su palabra, porque es ella la que te va a dar la fuerza, la fe. Anhela romper límites y obstáculos que te ayuden a ser mejor. Que mires tu vida y diga: ¿qué cosas me están impidiendo ser mejor persona, mejor hijo, mejor siervo? Inicia nuevos retos, proyectos que te ayuden a crecer como persona en el nombre de Jesús. Me puedes decir: yo puedo superarme en cosas, yo puedo mejorar en el nombre de Jesús.
que romper toda mediocridad, no solo pensar en las cosas materiales. Dale prioridad a tu compromiso con Dios, dale prioridad a Dios en tu vida. La vida, el tiempo se está yendo demasiado rápido. Si siempre hablamos de la velocidad del tiempo, ni hablemos del 2020, cómo se pasó. Se nos fue con un tapaboca. Se nos fue en la pandemia. Se nos fue en medio de esta crisis. Decide levantarte, decide bendecir a otros. Decide edificar y ser bendición para los que te rodean. Pero levántate con una fuerza. El que te está diciendo ve y enfrenta el 2021, porque yo estoy contigo. Ya no es un Dios lejano, es tu papá que te está diciendo yo voy contigo, estoy contigo. Amén. Yo le quiero invitar en esta noche a colocarse de pie. Jesús dijo que Él nos enviaba ahora, como el Padre lo envió a Él. Él nos enviaba en medio de este mundo, en medio de lobos, dijo. Él sabía el mundo en que íbamos a enfrentar, la lucha, las dificultades, las adversidades. Pero dijo, yo los envío. Así como mi Padre les envió, ahora yo les envío a ustedes. Y el Padre nunca le falló a Jesús. El Padre nunca nos fallará a nosotros.